Evangelio de hoy. Sábado 19 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 1 al 12. El primer día de la semana, muy de madrugada. Las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas perplejas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas estaban asustadas e inclinaban el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces ellas recordaron sus palabras, y volviendo del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que lo dijeron a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero estas palabras les parecían locura a ellos, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó y vio solo los lienzos, y se volvió admirado de lo sucedido. La madrugada de aquel primer día de la semana no fue simplemente el momento en que unas mujeres piadosas se dirigieron con tristeza y reverencia al sepulcro de Jesús, sino que se convirtió en el punto de partida de la historia más luminosa de la humanidad. Aún en medio del duelo, la fidelidad de estas mujeres se tradujo en un gesto de amor persistente, como si el alma no pudiera desligarse del cuerpo amado del Maestro. Y en ese acto tan humano de ir a ungir a quien ya ha muerto, la eternidad se abre paso en forma de una tumba vacía. Ellas llevan perfumes, pero Dios les tenía preparada una fragancia distinta, la del reino que estalla en vida nueva. La sorpresa inicial de ver retirada la piedra no se reduce a un detalle escenográfico, sino que es la señal de que las leyes del mundo han sido alteradas desde dentro. Lo que se había cerrado para siempre según la lógica del hombre, Dios lo abre para siempre desde su poder y su misericordia. El sepulcro abierto no solo es prueba física de una ausencia, sino signo sacramental de una presencia nueva, que no puede ser contenida por la piedra ni por la muerte. La piedra desplazada por los ángeles no solo da paso a la tumba, sino al alma del creyente que empieza a comprender que algo inaudito está por ser revelado. El desconcierto de las mujeres representa también el desconcierto de la fe cuando es puesta a prueba. El corazón creyente muchas veces se encuentra perplejo ante el silencio de Dios, ante su aparente ausencia, ante las realidades duras que parecen oponerse a sus promesas. Pero en esa perplejidad, cuando la humildad y el amor siguen actuando, Dios se manifiesta como lo hizo en los dos hombres, con vestiduras resplandecientes. Es decir, se manifiesta cuando el alma está aún en tinieblas, para decirle que la muerte ha sido vencida, que el Hijo del Hombre vive, y que el reino ha comenzado a irrumpir desde dentro de los sepulcros. Las palabras de los ángeles resuenan con fuerza también hoy. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas revelan no solo una realidad concreta: Jesús ha resucitado, sino también una pedagogía divina, que enseña al corazón humano a cambiar su manera de buscar
No se trata ya de buscar a Dios en las estructuras cerradas, en los signos de muerte o en los proyectos humanos, sino de aprender a buscarlo allí, donde la vida comienza a brotar de manera inesperada. Allí donde el Espíritu sopla vida sobre las cenizas. Allí donde el amor triunfa sobre la violencia. Y entonces, algo se activa en la memoria de estas mujeres. Ellas recuerdan lo que Jesús había dicho. La palabra que parecía haber quedado enterrada con el Maestro. Resucita también en sus corazones. Y el recuerdo se transforma en comprensión viva. No es solo que Jesús ha resucitado físicamente, sino que su palabra misma, su enseñanza, su promesa, su verdad, ha vencido la prueba del tiempo y del sepulcro. La fe se convierte, así, en una memoria activa, que reconoce en la historia los signos del Dios vivo. El anuncio que estas mujeres hacen a los apóstoles marca un momento clave en la historia de la salvación. Por primera vez, el mensaje pascual es proclamado. El sepulcro está vacío, Cristo ha resucitado. Ellas se convierten, por voluntad divina, en las primeras evangelizadoras, en testigos de la resurrección. Y su palabra, aun cuando sea recibida como locura, lleva el germen del reino que está a punto de desplegarse en plenitud. La incredulidad de los apóstoles no es retratada con juicio, sino con realismo espiritual. El alma humana, aún cercana a Jesús, necesita atravesar un umbral de conversión interior para poder abrazar el misterio de la vida nueva. El relato no condena la duda, sino que la enmarca como parte del proceso del creer. La fe pascual no nace de la lógica ni del deseo humano, sino de una experiencia transformadora, que viene de Dios y que a menudo comienza en el desconcierto. Pedro, figura de la iglesia naciente, corre al sepulcro. Corre, llevado por la mezcla de duda y esperanza. Y al asomarse al lugar del silencio, contempla los lienzos. Lo que encuentra no es prueba ni certidumbre plena, pero sí una huella. Una pista de que lo imposible ha comenzado a suceder. Su admiración no es una conclusión. Es un comienzo. Desde ese momento, la resurrección ya no será una doctrina futura, sino una realidad presente, en proceso de revelarse plenamente. La resurrección, por tanto, no irrumpe como un espectáculo, sino como un camino que va abriéndose poco a poco. En el alma de los que aman, de los que buscan, de los que recuerdan, de los que se dejan sorprender por Dios. No hay resurrección sin el amor persistente de las mujeres, sin la memoria humilde de sus palabras, sin la carrera ansiosa de Pedro, sin la perplejidad humana que se abre al misterio divino. La Pascua no es solo un evento del pasado. Es un acontecimiento permanente en la vida de la Iglesia. El desconcierto inicial, cuando la esperanza parece dormida. La mañana del primer día de la semana llega con un aire denso de silencio y desconcierto. La muerte de Jesús ha dejado a sus discípulos sumidos en una profunda tristeza. Una tristeza que no solo nace del dolor de haberlo perdido, sino del colapso de las expectativas que habían depositado en él. Para ellos, su maestro no solo había sido un profeta poderoso, sino la manifestación viva de la esperanza en un reino de Dios que se acercaba con gestos concretos de misericordia, de justicia y de redención para los oprimidos. Pero ahora, su cuerpo yace en un sepulcro sellado por la piedra.
vigilado por el poder humano que intentó aplastar el amor. Y las mujeres que se dirigen al sepulcro no lo hacen con ánimo de celebrar una victoria, sino para rendir el último tributo al que fue su Señor. Lo hacen cargando aromas, no incienso de triunfo, sino ungüentos de muerte, sin saber que la muerte misma ya ha sido vencida en el silencio de la noche santa. El anuncio del vacío, un mensaje más fuerte que la piedra removida. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, lo encuentran abierto. La piedra ha sido removida. Es un detalle poderoso. La barrera entre la vida y la muerte ha sido desplazada. No por manos humanas, sino por la acción de lo divino. Y sin embargo, este signo no las tranquiliza, sino que las confunde. El cuerpo no está. Aquello que esperaban encontrar no está allí. El sentido de lo que han vivido parece esfumarse. En medio de esa confusión, la voz de dos hombres vestidos con ropas resplandecientes irrumpe con una pregunta desconcertante. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Este es el centro del mensaje pascual. La ruptura definitiva del modo humano de comprender la existencia. El que fue condenado, ejecutado, enterrado, no pertenece al reino de los muertos. Él vive. Ha resucitado. Y con él, toda la lógica del mundo ha sido sacudida desde sus cimientos. La memoria que resucita la fe. Las palabras de los ángeles remiten a la memoria. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. La resurrección no es un hecho aislado, sino el cumplimiento de un anuncio hecho desde el amor. Jesús les había preparado para este momento. Pero el dolor y el miedo habían nublado esa comprensión. Sin embargo, ahora que el anuncio ha sido proclamado por boca de los enviados celestiales, la fe comienza a despertar en el corazón de estas mujeres. El recuerdo no es solo memoria. Es relectura. Es volver a escuchar con una nueva luz. La fe pascual no nace del sepulcro abierto, sino de la palabra que reinterpreta la historia desde la victoria del amor. Las primeras anunciadoras del Evangelio. Conmovidas. Llenas de una mezcla de temor reverente y de alegría incontenible. Las mujeres corren a comunicar lo que han visto y oído. Se convierten así en las primeras anunciadoras de la resurrección. En verdaderas apóstoles del mensaje pascual. Es significativo que el anuncio inicial no venga de los 12. Ni de los poderosos. Ni de los hombres influyentes. Sino de aquellas que han amado en silencio. Que han permanecido fieles al pie de la cruz. Que han caminado en la oscuridad para ungir un cuerpo muerto. El Evangelio reconoce la centralidad del testimonio femenino en el origen de la fe cristiana. Y lo hace elevando el valor de la entrega silenciosa. Del amor perseverante. Da coraje para sostener la esperanza cuando todo parece perdido. La incredulidad que no anula la verdad. Al llegar ante los apóstoles, el testimonio de las mujeres es recibido con escepticismo. Les parece una locura. Algo sin sentido. Como si el mensaje de la vida nueva fuera una ficción piadosa. Esta incredulidad es un rasgo profundamente humano. Incluso hoy. La resurrección es un acontecimiento que desborda nuestra lógica. No es solo un dato. Es un acontecimiento que exige una transformación del corazón. Una conversión interior que permita abrirse a lo inaudito.
Pero la incredulidad no detiene la obra de Dios. El anuncio ya ha sido hecho. Y la palabra ha comenzado a sembrarse de nuevo en el corazón de la humanidad. El desconcierto de lo inesperado. Las mujeres que acudieron al sepulcro no lo hicieron con esperanza, sino con resignación. No iban en busca de un Cristo resucitado, sino de un cadáver al que ungir. Este hecho por sí solo revela cuánto había sido erosionada la esperanza, incluso en los corazones más fieles y cercanos. Aquellas que habían acompañado al Maestro hasta la cruz, ahora caminaban en la oscuridad del duelo, cargando aromas para honrar al difunto, y no incienso para saludar al Rey de la vida. Cuando encuentran removida la piedra del sepulcro y el cuerpo ausente, no celebran ni comprenden, sino que se sienten desconcertadas. Este desconcierto es humano y legítimo, y en él está el eco de nuestra propia confusión. Cuando la lógica del mundo se ve sobrepasada por la irrupción del misterio, no estaban preparadas para la gloria, porque el sufrimiento reciente había enterrado su fe en la piedra del sepulcro. La voz del cielo en medio de la tierra. Los dos hombres con vestiduras resplandecientes no son una nota poética, sino mensajeros del reino, que con su presencia interrumpen el relato de muerte. Lo hacen con una pregunta que no espera respuesta. Pero si busca sacudir el interior, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Esa interpelación, con su forma directa y luminosa, tiene la potencia de romper la parálisis del dolor y abrir de nuevo la memoria, para que recuerden lo que Él les había anunciado. Ellas al oír esas palabras, se ven forzadas a reordenar todo su entendimiento, a mirar hacia atrás con otros ojos, y a contemplar que las palabras de Jesús, incluso las más incomprensibles, ahora se revelan verdaderas y profundamente coherentes. El poder de recordar en la fe. El texto es sutil pero potente cuando afirma: entonces recordaron sus palabras. Ese recuerdo no es simple memoria, sino el efecto de una revelación interior, que reinterpreta el pasado y abre una nueva visión del presente. La fe que parece haber sido enterrada con Cristo comienza a resucitar también en ellas. El recuerdo de lo dicho por Jesús se transforma en fuego interior y las impulsa, sin demora, a compartir la buena nueva, no como teoría, sino como experiencia viva. La fe entonces no se construye únicamente sobre milagros visibles, sino también sobre palabras que han permanecido y cobran vida en el momento preciso, cuando el corazón se abre a lo inesperado. La fragilidad de la incredulidad y el llamado a trascender. En la reacción de los apóstoles ante el testimonio de las mujeres se hace palpable un drama muy humano, la incredulidad que brota no del rechazo frontal a lo divino, sino del encierro en lo racionalmente aceptable. Ellos no niegan de inmediato la fe, pero tampoco logran dejarse tocar por una verdad tan fuera de lo ordinario, como lo es la resurrección. Esta escena subraya cómo incluso quienes caminan de cerca con el Señor pueden quedar atrapados en las barreras del escepticismo, cuando el corazón no se abre al misterio con humildad. El anuncio de las mujeres es considerado un desvarío, y no es escuchado como se escucha un eco del cielo, sino como el delirio de un dolor que se resiste a aceptar la pérdida. El gesto de Pedro,
un primer paso hacia la fe renovada. Pedro corre al sepulcro. Su reacción lo diferencia del resto. Y marca una grieta luminosa en la oscuridad de la duda colectiva. No se trata solo de curiosidad o de nostalgia, sino de una chispa interior que lo empuja a verificar por sí mismo aquello que su alma desea creer. Él encuentra las vendas solas y se marcha admirado, todavía sin comprender del todo, pero ya conmovido por un signo silencioso que contradice la lógica de la muerte. El silencio del sepulcro vacío se convierte así en una primera catequesis de la fe pascual, que no necesita palabras para anunciar que la vida ha vencido. Las vendas abandonadas, signo de lo que ya no sujeta. Las vendas abandonadas dentro del sepulcro tienen un lenguaje simbólico profundo. Representan todo aquello que ata al hombre al dolor, a la descomposición, al encierro de la tumba, física o existencial. Que las vendas estén allí sin el cuerpo de Jesús indica que la muerte ya no tiene dominio. El resucitado no necesitó desatarse. Como Lázaro necesitó ser liberado de las vendas por otros. Cristo deja atrás los signos del sufrimiento. No para ocultarlos, sino para transformarlos en memoria glorificada y testimonio de su victoria. Aquello que antes significaba final, se vuelve ahora símbolo de un nuevo comienzo. María Magdalena, testigo del misterio invisible. María Magdalena es mencionada con claridad, porque su rol en el anuncio de la resurrección fue decisivo. Ella no fue elegida para explicar teológicamente lo sucedido, sino para proclamar con el corazón herido pero ardiente que Cristo vive. La fidelidad de María hasta el sepulcro y su perseverancia en el dolor la preparan para recibir la revelación que otros aún no pueden acoger. Su testimonio no es comprendido, porque todavía se espera que la verdad venga acompañada de poder visible, y no de lágrimas valientes. Pero es justamente esa verdad sencilla y firme la que abre grietas en la incredulidad apostólica. La Pascua, un tiempo que quiebra el tiempo. El relato de la resurrección no es solo una narración del pasado, sino la irrupción de un tiempo nuevo, donde el calendario humano queda marcado por la eternidad. Ya no se trata de contar días desde la cruz, sino de medir la historia desde el alba que brota del sepulcro. El primer día de la semana se convierte en símbolo del octavo día. El día que no termina. El día que inaugura el reino sin ocaso. Cada domingo que celebramos es eco de esa mañana en la que el mundo fue recreado desde el dolor redimido. Y la humanidad rescatada fue llamada a caminar en la luz. El sepulcro vacío como lugar de encuentro. Paradójicamente, un lugar de muerte se convierte en escenario de un encuentro transformador. El sepulcro vacío no es ausencia, sino presencia distinta. Y, para quien busca con fe, no es desconcierto sino revelación. Allí el creyente encuentra no solo un hecho histórico sino una invitación personal a pasar de la tristeza al gozo, del luto al canto, de la derrota aparente a la certeza de que Cristo ha resucitado y vive para siempre. La resurrección y la transformación del cuerpo. El cuerpo glorioso del Señor no es una simple reanimación del cadáver, sino una transfiguración radical. Por eso no está en el sepulcro. Y por eso sus apariciones no siempre son reconocidas de inmediato. Jesús resucitado lleva las marcas de su pasión. Pero ya no son heridas sangrantes, sino trofeos de amor. Su cuerpo glorificado rompe los límites de la materia tal como la conocemos.
Y nos anticipa lo que será nuestra resurrección en él. El silencio de Dios que se vuelve palabra. Dios no habla desde el sepulcro. Pero su silencio es elocuente. En esa tumba vacía hay más proclamación que en muchos discursos. La fe verdadera escucha ese silencio. Lo acoge. Lo interpreta no con la mente únicamente, sino con el corazón encendido. Ese sepulcro que no retiene un cuerpo. Habla de un Dios que ha vencido toda esclavitud, incluso la de la muerte. El anuncio pascual como compromiso. Creer que Cristo ha resucitado no es solo un acto interior, sino un compromiso público. Quien ha visto el sepulcro vacío con ojos de fe, no puede guardar silencio. La misión de las mujeres es ahora la de todos los bautizados. Proclamar que la vida ha triunfado. Que el pecado ha sido vencido. Que no estamos solos. El anuncio pascual transforma al mensajero. Porque lo obliga a vivir desde la esperanza. Y a encarnar la alegría del resucitado. Las piedras removidas que aún nos esperan. Cada uno de nosotros tiene sepulcros internos. Heridas sin cerrar. Dolores antiguos. Miedos profundos. Pero la resurrección de Cristo nos recuerda que ninguna piedra es demasiado grande para que Dios no la pueda remover. Él no solo sale victorioso de su tumba, sino que nos invita a salir de las nuestras. Y ese salir exige fe. Exige ir al sepulcro como Pedro. Exige anunciar como María. Exige confiar como los discípulos que aprendieron a caminar a la luz de un nuevo día. El testimonio que abre caminos. El camino de la resurrección no es solo un hecho divino, sino también un movimiento de testigos. Las mujeres que corren al encuentro de los apóstoles para narrar lo vivido. Actúan como las primeras evangelizadoras del resucitado. Ellas aún sin ver a Jesús en ese momento, ya viven la fuerza transformadora del anuncio. Su palabra sin embargo no es acogida fácilmente. Y encuentra resistencia. Aquí emerge otra dimensión. No basta con proclamar la verdad. Es necesario también que el otro esté dispuesto a recibirla. A menudo, la buena noticia choca con corazones endurecidos por la lógica del mundo, donde el sufrimiento es real y la esperanza parece ingenua. Pedro, el símbolo del corazón en búsqueda. Pedro, a pesar de sus negaciones recientes, representa al alma inquieta que no se resigna. Corre al sepulcro como si quisiera reparar con su impulso la cobardía de la noche anterior. Su carrera es la de un corazón roto, que no quiere perder la posibilidad de creer. Cuando llega no ve ángeles, ni escucha voces, solo contempla los lienzos en el suelo. Sin embargo, incluso eso lo impacta profundamente. Y se marcha admirado. Esa admiración no es duda, sino reverencia ante el misterio que comienza a revelarse. Pedro, símbolo del discípulo herido, es también imagen de quien, en su pequeñez, no se cierra al asombro y se deja tocar por lo que no puede explicar del todo. La resurrección como ruptura de todo lo previsto. La resurrección no entra en nuestros esquemas. Interrumpe la lógica de los acontecimientos y desbarata los planes humanos. No es simplemente la continuación de la historia de Jesús, sino su transformación más radical. Por eso, cuando los discípulos escuchan que el cuerpo no está, y que los ángeles han hablado, no saben cómo integrarlo.
Y lo consideran palabrerías. Pero eso que parece inverosímil se convertirá en el núcleo mismo del cristianismo. Lo inaudito, lo escandaloso, lo que va más allá de la muerte, será ahora el cimiento de una fe viva, donde la oscuridad queda vencida. No por magia, sino por amor más fuerte que la muerte. La esperanza que no se impone. Dios en su pedagogía divina no impone la fe, ni obliga al corazón a rendirse, sino que siembra señales, testimonios, susurros, para que la libertad humana se abra al encuentro. Las mujeres vieron, oyeron, recordaron y eligieron compartir. Los discípulos, en cambio, no creyeron. Pero uno de ellos, Pedro, fue a mirar por sí mismo. La fe no se hereda, ni se transmite como una orden, sino que se despierta, se alimenta, se busca. El mensaje pascual, aún con su gloria, necesita un corazón disponible, dispuesto a dejarse sacudir por lo imposible. La resurrección y la memoria transformada. Es significativo que el momento crucial del reconocimiento no sea la visión, sino el recuerdo. Entonces recordaron sus palabras. Este recordar, en la tradición bíblica, no es rememorar datos, sino actualizar la verdad. Traer al presente la palabra viva. Y permitir que actúe con fuerza. La resurrección, por tanto, no ocurre solo fuera de nosotros, sino también dentro cuando lo escuchado y casi olvidado revive, se ilumina y da sentido al absurdo, al sufrimiento, al dolor, incluso al silencio. La palabra escondida en el corazón resucita cuando es tocada por la luz pascual. El sepulcro como lugar de paso. El sepulcro, que era símbolo del final, se convierte en el umbral, donde todo parecía terminado. Comienza algo nuevo. No solo para Jesús, sino para quienes se acercan, aunque sea con miedo o desconcierto. Lo que iba a ser el cierre del ciclo es ahora el punto de partida. Cada uno de nosotros tiene sus sepulcros interiores, donde creemos que todo ha muerto, donde guardamos el duelo, donde ya no esperamos más. Y es allí, precisamente allí, donde el Señor no está. Porque ha vencido, porque ha salido. Porque no se deja atrapar por la muerte. El sepulcro, entonces, es lugar sagrado. No por contener a Jesús, sino por mostrar su ausencia gloriosa. La luz que deshace la piedra del sepulcro. El peso de la piedra que cubría el sepulcro no era únicamente físico. Simbolizaba la última frontera. El cierre de toda esperanza. El límite definitivo de la vida. Las mujeres que iban con aromas no esperaban otra cosa que un cuerpo inerte. Como quien sostiene entre sus manos una despedida sin retorno. Como quien se resigna al silencio que la muerte impone. Pero encuentran que la piedra ha sido removida. Como si la creación misma hubiese decidido rebelarse contra el final. Y este detalle, simple, material, directo, es ya anuncio de algo inaudito. El sepulcro abierto no solo denuncia una ausencia, sino que proclama una presencia invisible pero viva. Una palabra viva en lugar de un cuerpo muerto. La escena da un giro abrupto cuando aparecen dos figuras resplandecientes.
portadoras de una palabra que no consuela desde la tristeza, sino que impulsa desde la vida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Esta frase rompe la lógica de los sentidos. Sacude las categorías humanas. Desarticula los esquemas que oponen vida y muerte como opuestos absolutos. La fe cristiana se edifica justo en ese lugar. Allí donde lo humano ve fin, Dios inaugura comienzo. Allí donde los ojos se cierran, la palabra se abre paso. Allí donde el corazón se resigna, el Espíritu sopla la novedad que todo lo rehace. El recuerdo como semilla de resurrección. Es revelador que los ángeles no den explicaciones complejas, sino que simplemente inviten a recordar, recuerden lo que les dijo cuando estaba todavía en Galilea. El recuerdo no es nostalgia. No es mirar hacia atrás con melancolía, sino abrir la memoria a la verdad que aún pulsa y vibra. Aunque la vida haya sido rasgada por la pérdida. Recordar a Jesús, en sus palabras, en sus gestos, en sus anuncios, no es mero ejercicio mental, sino participación concreta en su misterio. Adhesión viva a una historia que no termina en la cruz. El dinamismo del anuncio entre quienes aún dudan. Las mujeres, después de recibir ese anuncio pascual, no se lo guardan. Corren a contarlo a los apóstoles, llevando consigo el testimonio de una esperanza inesperada. Y, sin embargo, sus palabras no son recibidas con fe, sino con desconfianza, como si se tratara de un delirio. Este detalle no desmerece el anuncio, sino que lo potencia, porque muestra cómo la resurrección no es simplemente una verdad evidente, sino una realidad que pide ser acogida con un corazón abierto. Una realidad que rompe los moldes del razonamiento lógico, y que solo puede ser comprendida desde una experiencia interior profunda. Desde una transformación que comienza en lo más íntimo del alma. Pedro, la urgencia de ver con los propios ojos. Pedro, movido por la noticia, corre al sepulcro. No se conforma con lo dicho, sino que necesita verificar. No por incredulidad arrogante, sino por el anhelo profundo de encontrarse con la verdad. Al llegar, no ve un cuerpo, sino solo los lienzos. Es un detalle mínimo, pero suficiente para que regrese asombrado. No ha visto al resucitado, pero ya algo ha cambiado. Su interior ha comenzado a abrirse a lo inaudito. Como una tierra que empieza a resquebrajarse bajo la lluvia después de una sequía. El sepulcro vacío como umbral. El Evangelio no ofrece una aparición inmediata de Jesús en esta escena, sino solo el sepulcro vacío. Esto nos sitúa en una dinámica especial. No se trata de evidencias aplastantes, sino de una invitación a la fe. El sepulcro vacío es un umbral, no una prueba científica. Quien se detiene solo en la lógica exterior puede perderse lo esencial. Pero quien se deja tocar por el signo y permite que el corazón sea transformado, empieza a caminar hacia la experiencia viva del resucitado. La Pascua como acontecimiento continuo. Este pasaje no clausura un evento, sino que abre un proceso. No es un final feliz, sino el inicio de una nueva historia. La Pascua no es solo el recuerdo de un hecho pasado, sino la actualización permanente de una victoria que sigue aconteciendo en la vida del creyente. Cada vez que la muerte intenta apagar la esperanza. Cada vez que el dolor intenta sofocar la alegría. Cada vez que la noche parece definitiva.
La resurrección de Cristo irrumpe como luz perenne, como fuego que no se extingue, como semilla de una humanidad nueva. La fragilidad como lugar del resucitado. En medio de la escena pascual, emerge una enseñanza poderosa: el resucitado no aparece donde todo está ordenado, claro y luminoso, sino en la confusión, en la fragilidad de la búsqueda, en la honestidad de quien no comprende pero se deja conmover. La resurrección no es un espectáculo para ser contemplado desde afuera, sino un misterio que se revela en el interior del alma, cuando ésta se abre a una esperanza que parecía imposible. Es allí donde Dios actúa con más fuerza, no imponiéndose, sino susurrando, no obligando, sino seduciendo el corazón. La resurrección se difunde por testigos rotos. El testimonio de las mujeres es fundamental. Ellas no eran figuras destacadas en la estructura religiosa de Israel. No tenían autoridad reconocida. Y sin embargo, a ellas se les confía el primer anuncio pascual. Esto nos habla de una lógica divina que escapa a toda jerarquía humana, que elige la debilidad para manifestar su poder, que prefiere lo descartado para mostrar lo esencial. La resurrección no se comunica desde el púlpito, sino desde las lágrimas, no desde el prestigio, sino desde el amor fiel que no se resigna. La vida nueva fluye por canales que el mundo no valora, pero que Dios honra con su presencia. Un amanecer que sigue extendiéndose. Este amanecer del primer día de la semana no ha terminado. Su luz sigue irradiando sobre la historia. Porque la resurrección no es un punto en el pasado, sino una fuente perenne que alimenta la fe de cada creyente. Cada vez que alguien se levanta del dolor. Cada vez que el perdón vence al rencor. Cada vez que la fidelidad persiste en medio de la oscuridad. La piedra del sepulcro vuelve a ser removida. Y Cristo resucita en ese corazón. No estamos solos. El resucitado camina con nosotros. Aunque nuestros ojos a veces no lo reconozcan. La transformación de la historia desde la tumba vacía. La historia del mundo no es la misma después de este suceso. La tumba vacía no deja indiferente a quien la contempla con fe. Interpela. Reconfigura. Transforma. Porque si Cristo ha vencido a la muerte, entonces nada está definitivamente perdido. Entonces ninguna tristeza tiene la última palabra. Entonces todo dolor puede ser fecundo. Y todo abismo puede convertirse en puerta de cielo. Es una novedad tan absoluta, que nos obliga a renacer desde dentro. A dejar morir en nosotros lo que nos ata a lo viejo. A lo estéril. Para caminar hacia la plenitud de la vida nueva. El dinamismo pascual se vive en comunidad. El texto concluye con Pedro regresando admirado. No ha visto aún a Jesús, pero ha recibido una semilla de asombro. Una inquietud que no lo dejará igual. Este camino de fe no es solitario. Se da en medio de la comunidad. Con las dudas. Con los anuncios. Con los testigos. Con los silencios. La iglesia nace no de una aparición espectacular, sino de una tumba abierta. De unos lienzos vacíos. De una palabra que arde desde dentro. Allí está la raíz de nuestra esperanza. Y desde allí brota la fuerza para seguir caminando. Vivir como resucitados. Creer en la resurrección no es simplemente
Aceptar que Jesús venció la muerte. Es dejar que esa victoria transforme cada rincón de nuestra vida. Las mujeres Pedro. Los discípulos. Todos están llamados a pasar del miedo al testimonio. Del duelo a la misión. Del sepulcro al anuncio. También nosotros. En nuestra historia concreta. Estamos invitados a vivir como resucitados. Eso significa mirar el sufrimiento sin desesperar. Enfrentar la muerte con confianza. Amar aún cuando duele. Perdonar cuando no parece lógico. Esperar cuando todo grita que no. Significa sobre todo vivir cada día sabiendo que el amor ha vencido. Y que nosotros, por gracia, hemos sido incluidos en esa victoria. La tumba está vacía. Y nuestro corazón ya no puede vivir como si no lo supiera. Que cada palabra, cada gesto, cada decisión proclamen con fuerza silenciosa: Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Y nosotros con Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.